Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna Trotamundos Político en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar y tiene que ver con el asesinato de una persona buscadora y el contexto de Guanajuato. Estamos hablando de Marta Patricia Negrete Tafoya, quien fue asesinada en Pénjamo, Guanajuato, la noche del día 23 de este mes de junio eh, cuando salía de su trabajo en el Hospital General de la ciudad de Pénjamo y alcanzada por motociclistas, también iba en motocicleta. Ese es un patrón bastante común, lamentablemente, en tema de delitos en contra de personas activistas, buscadoras en general, yo diría, pero es un delito este que ha sacudido nuevamente, digamos, al país, particularmente las personas de los colectivos del estado de Guanajuato, la sociedad, quienes acompañamos estos procesos y que vale la pena analizarla en un contexto más amplio, más profundo que la mera nota de prensa, porque, digamos, a partir de esta información, luego se superponen otros casos, pues se suceden, pasa el tiempo y queda bastante silenciado, digamos, la profundidad de este tipo de violencias y las consecuencias que tiene, las respuestas insuficientes de parte del Estado y otros fenómenos que aquí queremos, digamos así, explicar o vislumbrar por lo menos en la columna. Bueno, también mencionar que Patricia era parte del colectivo Una promesa por cumplir desde el 2021, cuando comenzó la búsqueda de Laura Angélica Negrete Tafoya, que es su hermana también ahí en Pénjamo. Y ella también era conocida en la comunidad por ser muy altruista, por diferentes obras benéficas para la comunidad, su trabajo en el hospital y sobre todo también la pertenencia al colectivo. También participaba en reuniones de trabajo con la fiscalía, con los grupos de Guanajuato, las otras colectivas de buscadoras, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿por qué voy a eso? Primer punto es que hay un contexto de violencia de género, primeramente. Recordemos que la alerta por violencia de género, la alerta federal, está activa en Guanajuato desde el 2024 y ha sido activada también con motivo de estos crímenes, entre otros, y el alza del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres por ser mujeres, ¿no? Por otro lado, una persona buscadora es una activista, es una persona más visible, sobre todo en comunidades más pequeñas, a donde tienen que regresar cada día después de sus actividades de búsqueda o actividades que son de tipo político, pues son de visibilización en el espacio público de la reivindicación de justicia y de la búsqueda como tal. Además, hay un factor general de la mayoría de personas de los colectivos que tienen otros elementos de vulnerabilidad personal y social. Personal en el sentido de las afectaciones por la desaparición de un ser querido, que no solo son económicas, son psicosociales, son importantes en todos los niveles, el abandono familiar, otras formas de violencias previas y posteriores a la desaparición del ser querido, y además una recriminalización o revictimización de parte de diferentes autoridades en el momento de la denuncia, pero también en el momento de que cuando hay casos tan fuertes como este que está circulando a nivel internacional, pues luego llegan los matices de parte de gobernantes o de procuración de justicia, de instituciones de procuración de justicias, de que si era buscadora o no, de que si no se relaciona el homicidio, la línea de investigación con la búsqueda o no, cuando en general no se pueden desligar nunca estos factores también para periodistas, personas defensoras de derechos humanos, que lo son en general las buscadoras. Y entonces esos mensajes ambiguos de gobernantes en general tienden a matizar y a dar mensajes que son de permisividad o de impunidad al crimen organizado, que luego es el actor muchas veces que perpetra directamente estos delitos, pero en un contexto en donde se creó un espacio, un vacío por parte de la sociedad y del Estado para con
estos delitos que quedan luego relativamente impunes, en su mayoría más bien, no relativamente, absolutamente impunes, ¿no? El contexto de Pénjamo, sin duda, responde a estas dinámicas. Pénjamo es un municipio fronterizo con Michoacán que ha tenido dinámicas de violencia, de crimen organizado anteriores a la oleada que Guanajuato experimenta, dramática, como primer estado por homicidios dolosos a nivel absoluto en términos de número de homicidios desde el 2018. Pues esta dinámica Pénjamo la anticipó de por lo menos 10 años, con desapariciones, hallazgos de fosas en toda la región, dinámicas criminales que se traslapaban a nivel fronterizo entre el estado de Michoacán y Guanajuato, siendo Celaya y Pénjamo dos grandes centros que eran considerados hasta santuarios por parte de organizaciones como los Zetas, centros de operaciones, un poco como León fue para grupos de Jalisco también en esa década de 2000, 2010, cuando se decía que en Guanajuato no pasaba nada. Y en realidad estaba relativamente pacificado, el homicidio iba creciendo poco a poco, explotó en 2016, 17, 18, superando el promedio nacional en tasa, ahora sí, también por cada 100.000 habitantes y luego ya en números, pero en donde ya había fenómenos de desaparición, desaparición forzada, fosas y estos grupos criminales que ya operaban desde Guanajuato como un territorio relativamente protegido y seguro, y eso habla también de pactos con autoridades en esa época, desde donde incluso comenzar negocios nuevos como el huachicol, en donde los Zetas eran de los grupos más expertos en ese tema por su trabajo, su trabajo criminal, claro, ¿no? Pero en la cuenca de Burgos, que es su zona también de originaria y en donde pues de acá en adelante luego surgen grupos locales de robo de combustible, extorsión con modalidades parecidas de crueldad y tratamiento de los cuerpos y de los cadáveres parecidas a las de los Zetas, como lo ha aplicado el cártel Santa Rosa de Lima. Esa es otra historia. Pénjamo llega a la fecha con altas tasas de homicidio, también en tasas y en números, y no quiero solo hablar de cifras, eh, sino también decir eh, que Guanajuato en sí ha sido un estado muy, muy riesgoso para las personas buscadoras, en que ya hablé de las afectaciones, pero se coloca también lamentablemente en primer lugar en ese sentido. Hemos hablado de los casos también aquí en la columna de Patricia Costa, Katia Citlali Jáuregui, perdón, de Salamanca, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, asesinadas el 9 de mayo en vísperas de la marcha, la 14ª Marcha de la Dignidad Nacional, que es la marcha que realizan pues los colectivos en búsqueda de sus seres queridos en la Ciudad de México y en otras ciudades, ¿no? O sea, ya son 14 años consecutivos en que el Día de la Madre es resignificado y por estos grupos, señalando justo la exigencia de búsqueda, verdad y justicia, ¿no? Bueno, ahora Marta Patricia se suma lamentablemente a estas otras dos personas buscadoras recién asesinadas en mayo y se suma a un total de 15 casos en Guanajuato del 2018 a la fecha, en donde hay 6 personas desaparecidas y 9 que han sido asesinadas, además de otros casos no documentados formalmente por organizaciones. Estoy hablando de datos de artículo 19 del Red Lab de la Ibero León y del proyecto Luciérnagas en el Porvenir, que lo pueden buscar también, que van documentando estos casos, que entonces suman 47 en el país desde el 2010 y 15, casi una tercera parte en Guanajuato desde el 18, nada más en estos años. Entonces, menos tiempo y más ataques de este tipo. El caso es que, bueno, también están documentados como mayor cantidad en Sinaloa y en Jalisco, por ejemplo, pero Guanajuato efectivamente ha sido señalado como la entidad más peligrosa en este tipo de situaciones. ¿A qué se debe? Bueno, una desprotección desde instituciones estatales, una impunidad, un entorno que ya de por sí es más violento,
¿Y qué nos dicen las personas buscadoras? Me hago un poco, en este caso, vocero de algunas exigencias que están manifestando en dos casos, ¿no? En el pronunciamiento, que pueden buscarlo, se llama Nuevamente pedimos protección, avances y justicia frente a la violencia en contra de personas buscadoras en Guanajuato. Un pronunciamiento que ha salido en redes, lo buscan así o lo buscan en Desaparecidos Guanajuato, la cuenta de Twitter, @desapgto, firmado por más de 400 colectivos, personas solidarias, organizaciones buscadoras del país. Ahorita vamos a ver algo del contenido, no lo voy a leer integralmente, y también a través de entrevistas con ellas, o sea, he podido como recolectar algunas cosas. Primero que hoy, en estos días, no están atendiendo la mayoría de ellas entrevistas, ni quisieron como tal salir con el comunicado, firmarlo sí, pero no salir como publicarlo directamente de sus redes por miedo. ¿Qué causa este miedo? Eso, silencio, de alguna manera. Y ese es el contexto que se menciona en el pronunciamiento también de zonas silenciadas poco a poco, que no implica solo la prensa silenciada, implica los actores sociales silenciados, la academia, sindicatos, grupos sociales en general, más grupos que están en contacto con este mundo, que están entre dos fuegos, ¿no? Las autoridades y el crimen organizado en sus territorios, como las personas buscadoras, sobre todo en los estados de la República, ¿no? Pero no solo, también Ciudad de México. Exigen la seguridad que tanto se ha pedido para las buscadoras. Pues esto lleva años. Y entonces, que funcione mejor y sirva de algo, por lo menos, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato y el equivalente mecanismo federal de protección. Siempre lo han señalado, las medidas de protección no tienen un enfoque a las necesidades de las buscadoras. Entonces hay que replantearlas, incluyendo, tomando en cuenta explícitamente dos cosas. Uno, las buscadoras. Dos, el contexto de los estados, porque son mecanismos pensados para otras situaciones, en general defensoras o defensores de derechos humanos y periodistas, ¿no? Y no es exactamente lo mismo. Aquí estamos muy atrás en el país. Por ejemplo, en Colombia, bajo el gobierno de Petro, se aprobó una ley de protección a buscadoras bastante de avanzada, muy interesante como caso para comparar y seguir aquí. Pero no se trata solo de modificar leyes. Acá estamos hablando de mecanismos que han sido ineficientes en la práctica o ineficaces, ¿no? Es decir, no han cumplido con su función. Y también mencionan Guanajuato, es el estado más letal en ese caso, pero también agregan, no son casos aislados, ¿no? Los medios y la sociedad deben de dejar también de cuestionar que si era buscadora o no, qué tan activa estaba en el colectivo, ¿no? Qué tan visible. Sí tienen un perfil de visibilidad en un contexto de impunidad estructural. Y eso vale de por sí como amenaza agravada, digamos así, como una amenaza adicional que muchas veces no se considera y la autoridad no lo considera en sus discursos, tienden a, como pasó por la buscadora en marzo, ¿no? Aquí, la buscadora Cecilia García Ramblas, que también fue de alguna manera revictimizada por la gobernadora, autoridades que dijeron que no era buscadora, ¿no? Acá también están diciendo que la línea principal de investigación no es por ser buscador y ni se menciona en el comunicado de la fiscalía. Es decir, se tratan como cualquier otro caso. Eso es algo que para mí es un error metodológico. Siempre debe abrirse primero una hipótesis que tiene que ver con la visibilidad, con el enfoque de género, con el entorno hostil, con el hecho de ser buscadora y defensora y con el hecho de eh, que esté o no el mecanismo estatal y federal activado para la persona, pues ¿por qué se activó? ¿Por qué no? Entonces, pero hay mensajes de permisividad y tolerancia hacia cierto tipo de delitos, en particular en este estado, en cuestión de mujeres y buscadoras. Entonces, ese debe ser el contexto básico en que se muevan las investigaciones, ¿no?
Y eso es reclamado por las buscadoras en sus entrevistas, que ahorita no están dando en estos días, pero que seguramente van a reiterar ese tema, ¿no? Se habla de que es una vida humana asesinada por el hecho de exigir el derecho a ser buscados y justicia. Entonces, eso no se puede sacar de contexto, ¿no? Y como han hecho a veces las investigaciones, a veces las autoridades. Antes de llegar al pronunciamiento para cerrar la columna, decir que en diciembre del 25 la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano fracasó en prevenir, investigar y sancionar la violencia extrema contra Lilia Alejandra García Andrade, ¿no? Hija de 17 años de Norma Andrade, activista conocida a nivel nacional, víctima de abuso sexual, desaparición y feminicidio en Chihuahua en 2001. El fallo de la Corte que establece que México debe integrar los conceptos de madres buscadoras, persona buscadora y madre de víctima de feminicidio en la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué ha contestado la Secretaría de Gobernación? Que ya están integradas porque sí se les da la protección, como que menospreciando esta sentencia que, que es vinculante además, entonces está incumpliendo una sentencia vinculante. Y dice, bueno, nosotros ya las protegemos. Bueno, la verdad, la realidad fáctica contradice este dicho de gobernación en cierto sentido, en muchos sentidos, ¿no? Con estos ataques a personas buscadoras. Y por otro lado dice que pues son muchas que las que están integradas al mecanismo y que sí ya se lo pueden solicitar, que no hay problema con eso. El punto es que por un lado el mecanismo no funciona de por sí, los estatales tampoco, y lo que sugiere, que es más sugiere, lo que dicta la Corte en este sentido a nivel internacional es que se incluyan estas figuras para visibilizar su lucha y para ofrecer lo que acaban de mencionar justo en el pronunciamiento y en entrevista las buscadoras también de Guanajuato. Es decir, hay un contexto más grave, peculiar, particular de las buscadoras como tal, que no es ni siquiera el de periodista o de defensora de derechos humanos, sino que incluye tal vez estos, pero que es diferente. También la atención a víctimas debería de considerar una adición, una condición, digamos, mayor de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, es eso que no se quiere reconocer. Y esto he mencionado todavía poco. Bueno, en el pronunciamiento, para ir a esa parte, en el comunicado, que para mí parte del silencio mediático, no en este caso, pero en muchos otros, y en lo que va a suceder de aquí a una semana, cuando ya nos olvidemos de este, ¿no? Nosotros no, pero en el sentido general hay una secuencia de información y casos que luego van invisibilizando y se quedan en la cifra. Sí, 47 personas buscadoras asesinadas, ¿no? Pero bueno, en cada una aquí tratamos de contar un poquito su historia, su contexto, el colectivo en que pertenece, etcétera. Sí hay más de 5.600 personas desaparecidas en Guanajuato, pero cada una es una familia esperando o buscando a la persona, ¿no? Entonces, pues es más grave. Em, Uno, parte de la normalización de la violencia que estos casos luego van suscitando cuando las autoridades tienden a menospreciarlos, y también ese comunicado trata de combatir las negaciones, ¿no? Justo que mencioné, desde el tema oficial y simplemente atribuirlas a un problema de crimen organizado cuando es mucho más amplio, lamentablemente. Y bueno, entonces, ¿qué están pidiendo, no? Urgen a la gobernadora Livia Denis García, como al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste en Guanajuato, a presentar un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones relacionadas. Esta y todas las demás, las otras 14 por lo menos. A la gobernadora del estado se solicita fortalecer de manera urgente las medidas de protección. El vacío de información y justicia genera un ambiente de impunidad, reconocen, y de zonas de silencio que dificulta la búsqueda, profundiza la incertidumbre y la exposición a riesgos. Ya todo lo que acabo de mencionar explicado en este contexto, pero aquí van directo como al blanco, ¿no?, de la situación. También exigen que se detenga cualquier forma de criminalización hacia las personas desaparecidas y las familias que les buscan. Entonces, dos llamados. Un llamado conjunto para exigir verdad, justicia, paz y garantía de no repetición.
demandando medidas de protección reales y efectivas, ¿no? Y esto debe ser atendido, también mencionan, desde los tres órdenes de gobierno de manera coordinada, frente al continuo deterioro de condiciones de vida de quienes integran los colectivos o buscan de forma independiente, en condiciones que en muchos territorios de la República implican vulnerabilidades agregadas, riesgos superiores por género, esto agrego yo, ¿no? Por género, por buscar, por activarse, por ser visibles en una comunidad muy específica a la cual siempre tienen que regresar, por contrastar poderes fácticos criminales o denunciar colusiones de funcionarios públicos, entre otros ejemplos que implican que luego tengan incluso que desplazarse forzadamente, que también es otro fenómeno invisibilizado que a veces comunicamos aquí en las columnas. El otro llamado, que es el cierre un poco de esta columna, perdón, se cayó el micrófono. Voy a ver si no se fue el sonido. Y entonces, por la memoria de quienes faltan, por la seguridad de quienes buscan y por el derecho de todas las familias a conocer la verdad, exigimos acciones concretas, resultados verificables y justicia hasta encontrarles. Con esto cerraría también mi columna y vamos a estar al pendiente pues de la evolución de estos casos y de la respuesta de las instituciones frente a estas denuncias muy sólidas, rigurosas, justas y que no solo vienen del corazón como tal o del dolor, sino también de la organización y la indignación frente a estas violencias, ahora en Pénjamo, pero que van circulando y visibilizándose por la denuncia en muchos rincones del país. Un abrazo a todas y todas, todos y todos, y nos vemos en la siguiente.